la industria extractiva es la legitimación de ella frente al público, frente a la ciudadanía, frente a las poblaciones locales, frente a las poblaciones rurales y a nuestra población indígena. Es decir, ¿cómo hacemos para que se pueda transparentar la industria, pero además que las personas podamos conocer, los ciudadanos, dónde está el beneficio social de una industria que muchas veces puede ser criticada por que tiene poca mano de obra, porque el uso intensivo de equipos pues reduce las personas que trabajan en esta industria? Entonces se pierde de vista que nuestro modo de vida actual se sustenta principalmente en el modo en el que tenemos materias, minerales que se ponen a disposición del mercado, y a través de esto podemos nosotros tener un conjunto de bienes y servicios. No digamos particularmente para los países en los que el presupuesto nacional está fundamentado en la extracción de materias primas. Para eso, Transparencia Venezuela, a través de este ciclo de espacios de transparencia, dentro de la Alianza Gobierno Abierto Venezuela, AGAV, y con el apoyo de la Unión Europea, hemos querido compartir con ustedes en la tarde de hoy este tema, la transparencia y el gobierno abierto en las industrias extractivas. Petróleo, minería, gas, cómo esto se trata con el medio ambiente, qué principios de derecho público, de derecho administrativo transversalizan esta actividad. Por eso, nuestros panelistas y ponentes de hoy son respetados, conocedores, expertos de estos temas, con lo cual creo que el público puede disfrutar a partir de ahora de información de primera mano sobre esta actividad, pero además formular las preguntas sobre la base de nuestras necesidades nacionales, pero también desde el punto de vista iberoamericano. Así que, dicho este preámbulo, esta importante y trascendental reunión de la tarde de hoy, dejo con ustedes la intervención del doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz. Muchas gracias, profesor Mauricio Pernía. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Profesor César Gamboa, profesora Ana Carolina González, estimadas amigos, estimadas amigas. Para mí es un motivo de profunda satisfacción participar en este seminario, en esta jornada de estudio de reflexión sobre la transparencia y el gobierno abierto en materia de industrias extractivas, precisamente en un país como Venezuela, al que profeso un gran cariño. He estado muchas veces en Venezuela y también he tenido el privilegio de haber participado en algunos eventos de la Universidad del Táchira, donde incluso en su momento me honraron como profesor honorario de esa casa de estudios. Y para mí es, como digo, muy grato poder esta tarde compartir con ustedes estas consideraciones sobre una materia tan importante y tan relevante como esta, precisamente cuando en el mundo en que estamos, en medio de la pandemia, las consideraciones sobre la transparencia, las consideraciones sobre el gobierno abierto, las consideraciones sobre la rendición de cuentas están a la orden del día, porque el virus, nos guste más o nos guste menos, está poniendo a prueba el Estado de Derecho, está poniendo a prueba las instituciones democráticas y nos está descubriendo la solidez o la debilidad de los fundamentos de nuestras democracias y de nuestros estados de derecho. Y yo, estando en Venezuela, sí quiero, y luego con mucho gusto, manifestar mi admiración personal e intelectual por todos aquellos colegas en la universidad que luchan por la libertad, que luchan por la democracia, porque en estos tiempos, ¿verdad?, es algo que merece nuestro respeto, nuestro ánimo, y ojalá que muy pronto en Venezuela también la luz y el brillo de la libertad y la democracia vuelva a salir como todos queremos. Efectivamente, la transparencia y el gobierno abierto son consecuencias de lo que en este tiempo se viene denominando la buena administración. La buena administración se puede conformar como
un derecho fundamental de los ciudadanos, como un principio de la actuación administrativa y como una obligación que grava sobre los poderes públicos. Pero, en definitiva y en última instancia, en un sistema democrático, material, yo quiero hacer un paréntesis porque en Alemania en los años 30 del siglo pasado hubo una discusión muy interesante entre profesores de derecho público sobre el estado formal de derecho y el estado material de derecho. Y en el tiempo en que estamos, y sobre todo con este virus y con esta pandemia, resulta que efectivamente las formas jurídicas, las normas y la actuación de la administración pública deben manifestar y deben exteriorizar los valores democráticos, los valores del Estado de Derecho. Y yo me temo, yo pienso en mi país, que es lo que más conozco, y en el entorno en el que nos movemos de la Europa occidental, que necesitamos un gran impulso para que efectivamente esos valores del Estado de Derecho corran y se transmitan a través de todas las formas jurídicas de actuación de la administración. En este sentido, Venezuela, como España y los países de la región iberoamericana, signaron y firmaron el 10 de octubre del año 2013 la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes de los Ciudadanos en relación con la administración. Está en vigor en toda la región iberoamericana. Está, como digo, firmada por los máximos representantes de la administración pública de estos países y se confeccionó en el CLAD y fue aprobada en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Panamá del año 2013. En esa carta, que es una carta en la cual se hace referencia a ese derecho fundamental que tenemos los ciudadanos a una buena administración, y se hace referencia a la obligación que grava sobre los poderes públicos, y también se hace referencia a un principio de actuación administrativa, se reconoce que los ciudadanos ya no son sujetos inertes, simples receptores de bienes y servicios, sino que son protagonistas principales de los asuntos del interés general y disponen de una serie de derechos, siendo el fundamental el derecho a una buena administración. El derecho a una administración que promueve la dignidad humana y el respeto a la pluralidad cultural. De renglón seguido se recuerda que en un Estado de Derecho los poderes del Estado derivan del consentimiento de los ciudadanos y que en su representación legisladores, ejecutivos y jueces, ejerciendo el poder que les corresponde, deben rendir cuenta permanentemente de su ejercicio ante toda la ciudadanía a través de los diferentes mecanismos que los ordenamientos jurídicos establecen. Y todos sabemos perfectamente, no haría falta recordarlo, pero de vez en cuando no viene mal traerlo a consideración, que el pueblo es el titular de los poderes del Estado, del poder legislativo, del poder judicial y del poder ejecutivo. Y por lo tanto, el pueblo precisa de que los que desempeñan y administran el poder en cada momento rindan cuentas permanentemente de su gestión y de su administración. Y esto se hace habitualmente a través de rendiciones de cuentas que no son formales, sino que en un Estado democrático de verdad son materiales y representan un esfuerzo continuado por explicar a la población por qué se toman ciertas decisiones. En materia de minería, pues desde los títulos habilitantes que existen para la exploración, para la explotación de los yacimientos, con participación social, con publicidad, pues ese régimen jurídico tiene que estar permanentemente siendo presidido por estos valores de la publicidad, de la transparencia y de la rendición de cuentas. Porque los ciudadanos tienen este derecho fundamental a que los asuntos públicos se gestionen permanentemente de forma que las autoridades estén en condiciones de justificar y de motivar sus decisiones. Claro, en sistemas políticos donde reina la opacidad, donde reina la oscuridad, es muy difícil que esto se produzca.
Y efectivamente, cuando la ciudadanía no conoce, no puede conocer, no tiene acceso a la información de interés general, se le cercena uno de sus derechos más importantes. Esta carta, que es una carta, como digo, que rige en la región iberoamericana y que ha dado lugar en muchos de nuestros países a importantes reformas constitucionales, inclusive para dar entrada a este derecho fundamental a la buena administración, es una carta que tiene una serie de principios que se conciben a modo de fundamentos sobre los cuales se levanta y se construye este derecho a la buena administración. Y este derecho parte del principio del servicio objetivo al interés general de la administración pública. De manera que todos los actos y omisiones de la administración pública pueden y deben ser objeto de control por parte de los jueces y tribunales. Evidentemente, jueces y tribunales independientes del poder político, porque si son dependientes del poder político, el control se torna algo imposible, es un sueño, es una quimera. El control, para que sea real, tiene que proveer y provenir de autoridades que son independientes del sujeto controlado. Hay otro principio, que es el principio de racionalidad, que en este marco de la industria minera, de las extracciones mineras, tiene una gran relevancia, porque aquí estamos en el marco de títulos habilitantes que permiten a los particulares poder actuar en el marco de la industria minera y que permiten explorar, explotar. Otras veces lo que ocurre es que hay una gestión directa desde el Estado para realizar estas tareas y en ese caso, con mayor intensidad, rige la transparencia y la publicidad. Pero cuando se conceden permisos de exploración o cuando se conceden títulos para la explotación, la racionalidad, el principio de racionalidad supone que la administración debe de motivar y debe de argumentar, como dice la carta, todas sus actuaciones, especialmente en el marco de potestades discrecionales. Y según tengo entendido, la legislación venezolana en esta materia reserva a las autoridades públicas una suerte muy intensa de discrecionalidad. Y por lo tanto, es exigible que en estos casos, cuando hay máxima discrecionalidad, tiene que haber máximos estándares de motivación y de argumentación. Igualmente, en relación con la discrecionalidad, rige el principio de responsabilidad de la administración pública, no digamos cuando se producen lesiones en los bienes y derechos de los particulares como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Por supuesto que también, como ocurre en Europa, en esta materia, donde hay títulos habilitantes que permiten a particulares, empresas, sociedades, sociedad civil organizada participar, es lógico que el principio en virtud del cual los interesados tengan acceso a los expedientes debe de reconocerse. Y por lo tanto, los expedientes pueden ser consultados en todo el proceso de la resolución de la administración, porque en la formación de la voluntad administrativa es muy importante la participación si estamos hablando de un Estado democrático, así como la publicidad y la claridad de las normas, de los procedimientos y del entero quehacer administrativo en el marco del respeto a la intimidad y las reservas que por razones de confidencialidad o interés general que deben ser objeto de interpretación restrictiva. Principio de proporcionalidad. Las decisiones administrativas deben ser adecuadas al fin previsto en el ordenamiento jurídico. El principio de transparencia y acceso a la información. Venezuela se merece tener una ley de acceso a la información de interés general. Y Venezuela se merece tener la transparencia como criterio rector de todas las actuaciones de la administración pública. Porque, como todos sabemos, si el poder es de los ciudadanos y los ciudadanos lo entregan
temporalmente a las administraciones y a los gestores públicos, estos deben permanentemente dar cuenta puntualmente de cómo realizan esa gestión y esa administración. Yo voy a terminar porque estoy ya en los 10 minutos y me han otorgado 12 minutos y he tenido la ocasión en estos días de releer un informe relativamente reciente del BID sobre estas cuestiones de la transparencia y del gobierno abierto, que me parece que su glosa y su comentario, al menos en mi caso, pueden servir para poner punto y final a esta breve intervención. Y en esas conclusiones de ese informe del Banco Interamericano de Desarrollo se nos dice que en un contexto de incertidumbre generado por la volatilidad de los precios tras una época de bonanza, el sector extractivo y sus instituciones de gobernanza deben recuperar la confianza del público y asegurar la licencia social necesaria para impulsar nuevos proyectos. Evidentemente, para ganarse la confianza del público, el ambiente ha de ser de transparencia, si no es prácticamente imposible. Es menester, por tanto, enfrentar dicho desafío a través de la creación de políticas alineadas con estándares internacionales de transparencia e integridad. Estos estándares internacionales de transparencia e integridad, que también en la Unión Europea rigen y que son fundamentales para que reine la confianza en el sector, deben de ser llevados a normas, y no solamente a las normas, porque yo no creo en el efecto taumatúrgico de las normas. Creo que las normas deben reflejar estos principios, pero luego debe existir un convencimiento de la población y de las autoridades para realizarlas en la cotidianidad. Un sector extractivo transparente no solo requiere publicar información sobre ingresos fiscales, que es muy importante, sino también mejorar la comunicación con los ciudadanos. Mejorar la gestión de la información exige garantizar la calidad, la confiabilidad y la disponibilidad de los datos estadísticos, que no son de propiedad del Estado. Los datos estadísticos son para que la población y para que los sectores implicados conozcan la realidad de ese sector y puedan tomar las decisiones que sean oportunas. El público y las comunidades deben poder acceder de modo fácil e intuitivo a información sobre distintos aspectos, desde la evaluación previa de un proyecto a las posibles afectaciones en cuanto a agua, tierra, energía. Un mecanismo de transparencia y reporte de información que puede contribuir a reparar la confianza consiste en aprovechar la información a fin de generar nuevas métricas que permitan monitorear los efectos, tanto positivos como negativos, de las actividades del sector de manera más eficiente. El fortalecimiento de la capacidad institucional a nivel subnacional y local es fundamental. La formación de los funcionarios que laboran en este sector, la formación también de las empresas y de los sectores implicados es básico. Los gobiernos locales son la interfaz más cercana entre las empresas y la sociedad civil. Por ello, es importante mejorar sus capacidades para administrar recursos y enfrentar conflictos generados por los proyectos extractivos. Las experiencias de descentralización y los sistemas de transferencias fiscales, regalías y cánones extractivos en muchos países de la región hacen que los gobiernos locales deban administrar mayores recursos y enfrentar nuevas responsabilidades. Sin embargo, la capacidad institucional para administrar estos recursos presenta debilidades que han dado lugar, y esto hay que reconocerlo, a un aumento de la percepción de la corrupción o la falta de representatividad en las instituciones más cercanas al ciudadano. Si hay opacidad, si no hay transparencia, la corrupción se multiplica. El mejor antídoto, como yo escribía estos días en Twitter, contra la corrupción es la transparencia, porque si no hay transparencia, la corrupción campea a sus anchas y al final acaba instalándose sistemáticamente en el régimen general de la actividad de la administración. Los gobiernos locales deben aprovechar mejor las innovaciones tecnológicas para mejorar la calidad y la transparencia de la información en el sector extractivo, así como fomentar la difusión entre los actores locales. Los países de la región deben fortalecer la capacidad institucional subnacional para administrar y transparentar las inversiones públicas financiadas con materias primas, consolidar instituciones de intermediación y coordinación entre el Estado, el Poder Subnacional, la industria y la sociedad civil, y fortalecer instituciones de segundo nivel, como las autoridades nacionales de aguas y otras agencias.
Además, deben utilizarse innovaciones promovidas por la transparencia para mejorar los sistemas de inversión pública y fortalecer la gestión de los proyectos, y así potenciar la eficiencia y eficacia de los proyectos en el sector extractivo. Para terminar, ustedes conocen, quienes están asistiendo a esta sesión, probablemente mejor que yo, la realidad de la administración pública de Venezuela. Ustedes saben mejor que yo la opacidad y la oscuridad que reina en la gestión de esta materia. Y para poder disponer de seguridad jurídica, para poder atraer inversiones en el sector, si no hay confiabilidad, es prácticamente imposible. Por lo tanto, desde la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes de los Ciudadanos en relación con la administración y desde la consideración central del derecho a una buena administración, que es un derecho fundamental de los ciudadanos, es exigible que las autoridades que gestionan, las autoridades que ordenan, las autoridades que regulan este sector puedan regirse por los principios de la transparencia y de la publicidad. Hoy en día, en el tiempo en que estamos, con la pandemia que se cierne sobre nosotros y con las derivas totalitarias que no solamente se proyectan sobre Venezuela, sino sobre muchas partes del mundo, tenemos que levantar la voz con moderación y con sensatez, pero decir claramente que el derecho administrativo, y el derecho minero es parte del derecho administrativo, debe de promover, debe de proteger y debe de facilitar los derechos de las personas. Y no digamos en países donde la industria extractiva tiene una dimensión estratégica y donde siempre ha sido una industria que ha permitido disponer de ingresos de los que se beneficia la población en general. No es de recibo que en este momento el pueblo venezolano no esté recibiendo los beneficios que se derivan de esta industria como de otras estratégicas del país. Y por lo tanto, insisto, la transparencia, el gobierno abierto, la rendición de cuentas son características indisponibles propias de un Estado democrático que ustedes se merecen especialmente. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición para las preguntas, comentarios y intervenciones que sean menester. Agradecemos la intervención del doctor Jaime Rodríguez Anana. Y como habíamos señalado, era trascendental que nosotros introduciéramos o pudiéramos ingresarnos en este tema, particularmente desde la visión dogmática del derecho público y el derecho administrativo que informa la actividad extractiva en todos nuestros países. A continuación, el doctor César Gamboa Balbín nos comentará sobre el modo en el que hemos conocido estos principios en la actividad propiamente extractiva. Con ustedes, el doctor César Gamboa. Un privilegio estar compartiendo con Ana Carolina, con el doctor profesor don Jaime Rodríguez Arana, contigo Mauricio y con todos los compatriotas, por así decirlo, porque me siento parte también de Venezuela, de que están ahorita escuchando y están participando en este seminario. Y cuando tú me dijiste que había un cambio de horario y de días, estaba gustoso en aceptar sin ningún problema, ahora que tenemos en Perú también una fuerte representación venezolana también, especialmente en Lima, ¿no? Y estamos viviendo días aciagos acá, ya con más calma después de una crisis política macondiana, por así decirlo. En una semana hemos tenido 3 presidentes, lo que hace, lo que no es raro en nuestra región, ¿no? Y en ese sentido creo que el profesor ya nos sentó como las bases de lo que seguramente van a ser las exposiciones de Ana y mías. Yo preparé un PowerPoint para poder ordenar un poco los mensajes. También quiero apagar mi cámara para evitar perder algún tipo de señal, ¿no? Espero que los puedan estar viendo ahora. Y básicamente quería un poco, quizás no muy ordenadamente como ha sido la exposición de don Jaime, pero sí un poco desde el punto de vista regional,
ver qué es lo que está ocurriendo con respecto a la inserción de lo que serían criterios de gobernanza, criterios de buen gobierno en el sector extractivo, ¿no? No hay que desconocer que tenemos un pasivo, todos, ¿no? En mayor o menor grado, la mochila está muy pesada con respecto a incluir, insertar, lo que ha dicho el profesor muy bien, como concepto de buen gobierno, y eso pasa en distintas narrativas, mínimamente, por mayor acceso a la información, mayor transparencia, mayor participación ciudadana en el sector. Y no estamos hablando cuando se reparte el dinero, los beneficios, sino en toda la cadena de lo que implica extraer los recursos naturales, obtener un beneficio y tratar de transformar la sociedad, ¿no? Entonces, ese pasivo, no me voy a detener en mencionar todos ellos. Estamos hablando temas de anticorrupción que hemos vivido hace poco, toda la región, por ejemplo, en el caso del sector infraestructura con los escándalos de Odebrecht, conflictos socioambientales producidos por la superposición de derechos de actividades económicas, por ejemplo, en el caso peruano de tierras de comunidades campesinas y nativas, donde se extraen en esas mismas tierras actividades mineras, petroleras, etc. También problemas de indefensión, de vulneración a actores que solicitan información y que son reprimidos por ejercer ese derecho a acceder a la información o solicitar que el gobierno transparente o ponga a disposición dicha información, o simplemente por querer participar y conocer más del sector, ¿no? Y finalmente, es algo que también se está discutiendo a nivel global, es finalmente qué hacemos con el sector extractivo, porque en un momento, producto del cambio climático, producto de los cambios económicos, la renta extractiva va a dejar de beneficiarnos, ya que en el caso peruano, por ejemplo, y en el caso de la región, dependemos de esa renta para el crecimiento económico que hemos vivido, por lo menos en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, a nivel regional, el EITI aparece, esta iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas, que ya tiene más de 15 años, aparece como una oportunidad. Estamos ya 11 países, hace poco, hace una semana se ha incorporado Ecuador como el país número 11 de esta iniciativa. Estamos tratando de que los estándares establecidos a nivel global en esta iniciativa puedan ayudarnos a mejorar los criterios de gobernanza de los recursos naturales, por lo menos en estos dos sectores, en el sector minero y en el sector hidrocarburífero, ¿no? Lo que puedo comentarles desde sociedad civil, porque yo trabajo en una organización no gubernamental, es que desde esta visión parcial o quizás mínima, ¿no? Limitada en que se negoció esta iniciativa hace 15 años, el sentido que como ha expresado el doctor don Jaime, se ha expandido, ¿no? No estamos hablando solamente de la transparencia de la renta, estamos hablando de la transparencia en todo el ciclo económico de la actividad extractiva. Y estamos hablando de la participación en todo el ciclo de la actividad extractiva. Y eso pasa desde la suscripción de los contratos y aún más allá, pasa desde el planeamiento del sector hasta la etapa de final de cómo esa renta, ese beneficio, termina por beneficiar, obviamente, a los más pobres, a los ciudadanos en general, ¿no? Y como bien se ha señalado, esto es necesario porque hemos encontrado falencias en la suscripción de los contratos, en la supervisión de la producción, en la recaudación de impuestos, en la distribución de ingresos, en los impactos ambientales y sociales. Hemos encontrado falencias justamente que obviamente que nos señalan indicios de corrupción, de mala eficiencia del gasto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es obvio que la ciudadanía, desde el espacio local hasta organizaciones no gubernamentales, pueden generar una adicionalidad. Como ustedes saben, también no me voy a detener en el caso de OGP, de la Iniciativa Mundial de Gobierno Abierto, también ha sido un elemento que ha construido sobre todo el lado peruano, pero en algunos otros países también, tratar de impulsar y promover digamos, desde las zonas más altas del gobierno, planes nacionales que impliquen impulsar sobre todo la transparencia de todo el gobierno. En el caso peruano ha impulsado bastante el proceso de digitalización o de gobierno digital, y lo cierto es que ha logrado impulsar
por lo menos planes de gestión pública que estén ligados a una mayor transparencia de la información del sector extractivo desde la iniciativa de ley. No me voy a detener, porque el tiempo también es tirano, pero lo que hablaba el profesor de buen gobierno, creo que en el caso de la gobernanza de los recursos naturales, y podría hablar, digamos, desde la perspectiva de sociedad civil en América Latina, como bien mencionaba, no solamente hace referencia a la participación y la transparencia, sino también una serie de instrumentos que tiene que desarrollarse, impulsarse, puesto que en el caso de, por ejemplo, el caso sobre todo colombiano, peruano, el modelo ha estado dependiendo mucho de promover la inversión privada, ¿no? Y ha descontado, ha eliminado la planificación, ¿no? ¿Cómo el Estado va a poder aprovechar realmente su territorio, evitar conflictos y finalmente obtener un mayor beneficio? Entonces, no es solamente participación y transparencia, esa es como la agenda mínima, pero hay otros elementos que son necesarios para evitar que el aprovechamiento de recursos naturales desde las actividades extractivas, desde la industria extractiva, se potencialice, ¿no? Porque no se evalúa en una integralidad. Si tuviéramos que cambiar este esquema, este marco, y yo siempre uso esta diapositiva porque de alguna manera es una diapositiva que simplifica lo que el Banco Interamericano de Desarrollo plantea como la gestión de los recursos naturales de un punto de vista de gobernanza, ¿no? Y esto lo hemos comprobado con algunos países, estoy poniendo el caso de Perú, ¿no? En el caso peruano, la norma, el concepto de buen gobierno está plasmado en la legislación, establece que hay planeamiento, hay una etapa de implementación, ¿no? Desde el punto de vista extractivo, tenemos instrumentos sectoriales, planes de desarrollo minero o el Plan Energético Nacional 2040, tenemos instrumentos de planificación como es el ordenamiento territorial o la evaluación ambiental y estratégica, pero lo cierto es que están vaciados de contenido. O sea, desde el planeamiento, estos no se implementan correctamente. Mientras tanto, en la implementación de la actividad extractiva, están todos los instrumentos concentrados en temas de participación y transparencia, pero esto se ha debido por la demanda de la sociedad civil, por la demanda de los actores locales. Entonces creo que esta falta de equilibrio es algo que tenemos que superar de todas maneras, porque evidentemente sin un buen planeamiento y sin una capacidad de prever, esto va a generar algún problema en el futuro, ¿no? Como ha ocurrido en el caso peruano. ¿Cómo voy de tiempo, Mauricio? Estamos por cerrar. Ok, ya yo voy terminando. Yo creo que me voy a detener en el tema del Acuerdo de Escazú. Ustedes saben que el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional de derechos humanos que justamente habla de las falencias que tenemos como países de América Latina con respecto a la falta de participación, transparencia, acceso a la justicia ambiental y la defensa de los defensores ambientales en el marco de la gestión de los recursos naturales. Y creo yo que felizmente México ha sido el 11º país que lo ha ratificado y por tanto este acuerdo va a entrar en vigencia muy pronto. Lastimosamente Perú ha rechazado la ratificación al Congreso peruano. Sin embargo, creo que el Acuerdo de Escazú es un parangón, no solamente es un estándar, sino va a ser es una legislación internacional, es un derecho internacional que va a servir para guiarnos a países como quizás Venezuela, que no tienen un marco nacional. El Acuerdo de Escazú está estableciendo hasta en detalle, cuando vean los artículos, sobre todo del 6 al 9, van a encontrar que se ponen en precisiones que recogen los últimos 20 años de avances, de reconocimientos de derechos de acceso ambiental en todas las legislaciones o en la mayoría de las legislaciones de América Latina. No es un acuerdo que nos pueda parecer raro, sino muy por el contrario nos muestra y sistematiza todo lo que los países han avanzado en ese sector, ¿no? Y obviamente pone una valla muy alta para algunos casos. Para terminar, creo que el profesor Don Jaime mencionaba esto de la situación del COVID. Este contexto va a ponernos a prueba, ¿no? A prueba no solamente las democracias, sino todos los modelos de gobernanza o de buen gobierno que hemos establecido, y el mayor peligro que yo veo en ese sentido es el tema de tratar de ir eliminando uno a uno estos derechos ganados para una reactivación económica sin derechos.
Bueno, yo me quedo aquí porque seguramente me estoy extendiendo. Más bien, muchas gracias por su tiempo y a disposición para las preguntas. Muchísimas gracias, César. La verdad es que lo que nos ofrece esta información es ver los avances de Perú, particularmente, que, digamos, estrenó los estándares internacionales para transparentar la industria extractiva, ¿no? Y como bien conocemos, nuestro subcontinente tiene sobre sus bienes de dominio público, en este caso los yacimientos mineros, petroleros y gasíferos, gran parte de su presupuesto público. A continuación, la doctora Ana Carolina González, quien, como señalé, es trascendental para quienes investigamos en el área de derecho minero, derecho petrolero y de las industrias extractivas en general, y su experiencia tanto en la investigación en la Universidad Externado de Colombia como en la mesa de la sociedad civil de la iniciativa ATI en Colombia, pues nos va a poner un contexto bien importante a continuación. Doctora Ana Carolina, micrófono es suyo. Muchas gracias, Mauricio, a ti, a Transparencia Venezuela, a mis colegas del panel, Jaime Rodríguez y a César Gamboa por esta discusión tan interesante, y a todos los participantes por el interés en este tema que sin duda es de la mayor relevancia. Y además muchas gracias a ti por la introducción además tan generosa. Para mí es un placer estar con ustedes teniendo esta conversación, no solo sobre la transparencia de las industrias extractivas en la región, sino especialmente por el interés que esto pueda despertar en la sociedad civil venezolana. Sabemos que es un tema fundamental para el desarrollo del sector minero energético, o por lo menos para que ese desarrollo se traduzca en impactos positivos para la población, y no todo lo contrario. Entonces saludo, digamos, esta iniciativa y este espacio de conversación, que seguramente será uno de muchos que tendrán que venir hacia adelante. No sé si tú tienes la presentación o si yo la comparto. La vamos a subir. Dame un segundo. Ya, sube. Muchas gracias. Bueno, yo atendiendo a esta invitación y a la tuya, Mauricio, de concentrarme un poco en el análisis de la iniciativa ATI en particular, quisiera plantear algunas reflexiones sobre la evolución de esa iniciativa, que de alguna manera nos den también algunas ideas más generales sobre, en general, la transparencia, ¿verdad? Y sobre cómo instalar la transparencia como parte de la ética de lo público, como parte fundamental de los principios de operación de la gestión pública, como lo mencionaba el doctor Rodríguez, pero cómo hacer además que eso finalmente se implemente, ¿no? Siguiente, por favor. Y para ello quisiera utilizar el marco, digamos, de análisis de Catherine Seeking y Feinemore sobre el ciclo normativo, que es, digamos, una teoría que busca entender cómo los movimientos sociales y a nivel global logran cambiar, digamos, narrativas y percepciones sobre lo que es un comportamiento esperado y un comportamiento apropiado, ¿no? Y en particular entender cuál es el rol de los ciudadanos en el surgimiento de esos estándares y esos comportamientos que son entendidos como apropiados, pero además cómo se da esa evolución. En efecto, digamos, para estas dos autoras, las fases que atraviesa un proceso de desarrollo de una norma tienen al menos 3 componentes y 3 dimensiones. No siempre se dan en el tiempo de manera tan lineal como ellas lo presentan, pero un poco es como para tratar de mirar en el análisis esos diferentes momentos, ¿no? Lo primero, pues, es el surgimiento de la norma. Es cuando, a partir bien de la presión o de la persuasión de ciertos actores, se logra cambiar, digamos, lo que es el comportamiento esperado de un actor, ¿cierto? Y es ahí cuando surge, digamos, una idea que se convierte en un potencial de norma, en un estándar. Pero luego viene el proceso en el que varios actores empiezan a adoptar esa norma o empiezan a adoptar ese estándar, y entonces se produce lo que ellas llaman la
cascada normativa o el punto de inflexión en el cual ya hay tanta gente que está adoptando esa norma que parece que todo el mundo entiende que eso es lo esperado, ¿no? Que eso es el estándar de comportamiento apropiado. Y por último, digamos, hay un proceso de socialización e internalización de la norma, en el cual pues no solo todo el mundo entiende que ese es el comportamiento esperado, sino que además se hace efectivo en la práctica, ¿no? Entonces, hay un proceso como de internalización de que efectivamente esto es lo que tengo que hacer y se pone en la marcha. ¿Y por qué uso? Ya vamos a ver, digamos, por qué uso este marco, si quieren, bastante teórico para nuestra discusión, para tratar de entender en qué momento estamos en la discusión global sobre transparencia y poder provocar de repente una conversación con Mauricio y con todos los colegas venezolanos sobre en qué momento estaba Venezuela en esta etapa del proceso normativo en relación con los temas de transparencia. Siguiente, por favor. Entonces, digamos, pensemos entonces en el primer momento, ¿verdad? En el momento en el que surge el estándar. Cuando se considera que la transparencia es un comportamiento apropiado, y la verdad es que, digamos, esto parece como estamos hablando de eso, pero si nosotros miramos hace varias décadas, cuando entraba, no sé, el Banco Mundial o las organizaciones internacionales a operar en un país determinado, los temas de transparencia y corrupción ni se hablaban, ¿no? Realmente eran como considerados incluso, y así lo llamaban, un asunto interno de los estados, ¿no? ¿Cómo pasamos, digamos, de eso que se considera como un tema interno de los estados a concebir que actores sociales e incluso actores internacionales pueden demandar, exigir transparencia por parte de actores, además, no solo estatales, sino empresariales, ¿no? Y yo creo que efectivamente hay un primer momento a finales, digamos, sobre todo en los 90, a principios de la década del 2000, en el que, digamos, diversas escándalos de corrupción en el sector minero-energético y más allá incluso del sector, empiezan a poner la agenda de la corrupción en el centro del debate, en el centro de la mesa, y en esa búsqueda además de las empresas que se encuentran además muy en la picota pública, expuestas a la crítica por diferentes impactos ambientales que empiezan a generar ruido en los medios internacionales, etcétera, hay una preocupación mayor por este tema de la responsabilidad social empresarial. Entonces yo diría que esos cambios que se producen en ese entonces, tanto en el entorno de operación de la cooperación internacional como en el entorno de operación de las empresas, los hace más proclives a entender que es necesario una búsqueda de rendición de cuentas, ¿no? Y sobre todo que en la medida en que las empresas empiezan a tener un poder tan importante, a veces mucho más importante que el de los mismos estados, pues empieza la pregunta porque no solo haya rendición de cuentas de los estados, sino también rendición de cuentas de las empresas, ¿no? Porque finalmente la rendición de cuentas se dice de quien tiene el poder, ¿no? De quien tiene el poder en lo público. Y entonces eso abre también la compuerta para que la transparencia no sea solo un asunto que se espera del Estado y de las instituciones estatales, sino de las empresas también. Y uno ve surgir iniciativas en esa época y a finales de los 2000, etcétera, como el GRE, el Pacto Global y otras muchas que seguro ustedes conocen de estándares en la industria para promover una mayor acceso a la información de cuál es el impacto de esta industria, cuál es el comportamiento de esta industria, etc. Pero además, en particular, y ese es un segundo elemento, en el sector de la industria extractiva, por esa misma época empieza a haber una discusión muy fuerte sobre la maldición de los recursos naturales, la llamada maldición de los recursos naturales. Y ese es un debate que empieza siendo un debate académico, pero que prontamente es recogido por organizaciones sociales, por movimientos, para tratar un poco de asumir una actitud crítica frente a una industria que se pensaba desde los 50 iba a ser la industria que iba a traer el desarrollo a muchos de los países que explotan recursos naturales y que por el contrario estaba trayendo no solo digamos, niveles de crecimiento económico esperados, sino muchos otros impactos no deseados, ¿no? Y ustedes recordarán, Mauricio, que aquel escrito sobre la paradoja de la abundancia o sobre el estado rentista
tenía a Venezuela como uno de sus estudios de caso bandera, ¿no? La paradoja de un Estado muy rico en recursos naturales que de alguna manera no logra utilizar esos recursos naturales para promover el desarrollo de su país y de su población, además más vulnerable, ¿no? Entonces yo creo que en ese contexto, digamos, de crítica y de discusión sobre la maldición de los recursos naturales, también nace el EITI, pero no nacen, digamos, ni de un esfuerzo solo académico, ni de un análisis de vacío de poder y de rendición de cuentas, que son los dos elementos iniciales que he mencionado, sino sin duda de una presión ciudadana y una presión importante de la sociedad civil, y este es un elemento fundamental. Si el EITI existe hoy, es porque en algún momento hubo unos procesos de la sociedad civil y de la presión ciudadana que confluyeron para que esta iniciativa tuviera lugar. Y en particular recordamos el rol que una organización como Global Witness tuvo cuando hizo un reporte sobre Angola y pidió, como en el marco de las recomendaciones de ese reporte, que se publicaran los pagos que las empresas estaban generando para ese país, porque tenían la percepción, con base en su estudio, de que esos recursos no estaban llegando al erario público, y empiezan a pedir esto de publiquen lo que pagan, le piden a las empresas que publiquen lo que pagan, y surge esta coalición Publique lo que paga, que es una coalición enorme, con más de 80 organizaciones en el mundo, con más de organizaciones en más de 80 países en el mundo, que da lugar, digamos, al nacimiento luego de la iniciativa de transparencia de la industria extractiva. Es así que es una iniciativa multiactor que reúne por un lado representantes de la industria, de las empresas, por otro lado gobiernos y por otro lado sociedad civil, ¿no? Y que inicialmente busca que se transparenten eso, los pagos que hacen las empresas a los gobiernos, pero que, como vamos a ver, ha evolucionado a incluir, como lo decía César, toda la cadena de valor de la industria extractiva, porque transparencia no puede predicarse en el sector solo de las rentas, sino de toda la operación del sector extractivo en general. Y sin duda un cuarto elemento en ese surgimiento clave es la respuesta de las empresas, ¿no? Que pasan también de ser receptores pasivos de esas demandas ciudadanas a ser coproductores de los estándares, y en realidad muchas empresas juegan un rol muy importante en la difusión del EITI en sus inicios, pero incluso al día de hoy liderando esfuerzos a nivel de los países para que los países se involucren, por ejemplo, en esta iniciativa, o para que vayan al nivel subnacional, etc. Entonces, ahí donde las empresas juegan un rol de liderazgo, porque entienden que hay un business case, o sea, que les conviene de alguna manera promover un debate informado sobre el sector, hay mucha más posibilidad de que este estándar surja más. Y esto, como lo decía, digamos, es algo que se presenta y lo aplico al EITI, pero uno lo podría un poco analizar alrededor de otros tipos de estándares de transparencia y otros tipos de estándares de socioambientales, incluso del sector y de otros sectores, ¿no? Y podría uno tratar de analizar, bueno, en qué estamos en Venezuela, ¿verdad? Yo estaría muy mal situada para hacer el análisis, es un análisis que les corresponde sin duda a ustedes, pero tratar de entender qué tanto liderazgo hay de la sociedad civil y qué espacio hay, porque también no es fácil promover este tipo de discusiones en el contexto venezolano, qué tanto se discute la contribución de la industria a este tema de la maldición de los recursos naturales, etc. Siguiente, por favor. Y hay un segundo momento, digamos, que sigue al surgimiento de la norma, que tiene que ver con que esa norma empieza a ser aplicada, ¿no? Y yo creo que sin duda el EITI llegó a un momento de inflexión y está en un momento importante, digamos, de adopción, por lo menos, en varios países del mundo, ¿no? Es un estándar que se aplica, pasó de estar aplicándose en 15 países a 36 en 2012, y hoy hay más de 50 países aplicando el estándar. Es un estándar que empezó sobre todo siendo aplicado por países de África y Asia Central, y hoy se aplica en todos los continentes, incluyendo no solo países en desarrollo, sino otros países como Australia, Estados Unidos y Reino Unido. Estados Unidos se retiró, vamos a ver qué pasa ahora con la nueva realidad política, si vuelve al EITI. Y en América Latina, digamos, se ha producido ese mismo fenómeno, ¿no? Hoy en día pasaron de ser el Perú, el único país que aplicaba el EITI, tú recordabas, Mauricio, que era el país pionero,
a hoy tener 11 países en la iniciativa, y no sé si se me escapa alguno, César está más al día. Pero además yo creo que lo interesante de este EATI y en general de los estándares es que no solo a veces se quedan en los estándares mismos, sobre todo porque este es un estándar voluntario, sino en lo que producen en términos de cambios normativos, ¿no? Y de transformaciones más estructurales. Entonces, por ejemplo, con base en el EATI se dio toda esta discusión en Estados Unidos sobre el Dodd-Frank, sobre la divulgación de pagos por proyectos para todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, o se construyó la norma de contabilidad de la Unión Europea que tiene esa misma dirección. Entonces, no es solamente los estándares como, porque en realidad la ITI es un estándar voluntario, el país puede decidir si lo adopta o no, las empresas voluntariamente se suscriben o no, pero luego esos mismos estándares pueden dar lugar a procesos normativos, ¿no? Y esos son globales, pero incluso hay algunos países que han declarado el ITI como una ley, ¿no? Y entonces es parte de lo que las empresas, si entran a operar en el país, tienen que cumplir con esos requisitos de divulgación y de transparencia. Y creo que eso es un punto que no es menor, porque creo que una de las críticas más importantes que hay a esta iniciativa es su carácter voluntario, ¿sí? Aunque pues debo decir que una vez un país ingresa al EITI, por más que sea voluntario, pues no queda como muy bien salirse. Entonces, digamos, las barreras de salida son tan altas que digamos, se convierten como una especie de mini dientes, de alguna manera, alrededor de la iniciativa. Siguiente, por favor. Y por último, yo diría que esta es la parte más difícil del proceso de construcción de estos estándares de transparencia en el sector, porque, y lo vemos con el caso del EITI, pero con muchos más, una cosa es que todos los adopten y que todos estemos de acuerdo que es el comportamiento esperado, ¿no? Y hoy en día yo creo que difícilmente encontraremos, al menos públicamente, un actor que acepte que diga que la transparencia no es buena, ¿no? La transparencia es innecesaria o que no a la transparencia, ¿no? Todo el mundo de boca para afuera lo asume como el comportamiento que debe ser, lo cual digo, no es dado, porque antes no necesariamente era así, ¿no? Si uno mira en perspectiva, esto es un cambio positivo. Pero de ahí a que efectivamente eso se traduzca en un cambio del comportamiento que lleva a la internacionalidad, perdón, la internalización de la norma, el reto es importante, ¿no? Y uno lo ve, digamos, con el EITI, obviamente hay un reto permanente de relevancia y credibilidad del estándar. Al principio era una cosa como más puntual, de publico unos pagos aquí y el otro publica unos pagos allá y hacen una conciliación que parece sencillo, pero para algunos países realmente era un tema, ¿no? Y quizás hay que empezar por ahí en muchos casos. Pero hoy en día, digamos, el estándar es un compendio complejo de requisitos que miran a lo largo de la cadena de valor de la industria cuáles son, digamos, las expectativas en términos de comportamiento y de gobernanza de un sector para que pueda ser declarado transparente, ¿no? Y entonces incluye temas de información que de nuevo pueden parecer muy básicos, pero que en muchos países no están necesariamente disponibles, como valores de producción, contribución al empleo, contribución a las exportaciones, contribución, digamos, las inversiones que llegan al sector. Y hoy en día, digamos, a partir del 2019, hoy en día tenemos un estándar mucho más robusto, incluyendo incluso temas de pagos socioambientales, temas de género, que digamos es mucho más de lo que yo creo que hubieran esperado los fundadores de ese estándar. Entonces es clave que la norma se implemente, pero además es clave que la norma se adapte al contexto y al contexto del país y al contexto político y al momento político y coyuntural, ¿no? El uso de la información que se transparenta, ¿no? Ese es como el otro reto, porque una cosa es que yo estoy esperando que haya una divulgación mayor de la información, pero ¿cómo garantizo que esa información que se divulga efectivamente se traduce en rendición de cuentas, ¿no? Jaime, que es un poco lo que tú decías, o sea, es el ejercicio efectivo del control, lo que estamos buscando. Y para eso, pues la información tiene que usarse, o sea, no nos sirve tener un portal con unos datos súper lindos si la sociedad civil no está en capacidad
de usar esa información, y si no somos como sociedad capaces de usar esa información para tener un debate público informado sobre las decisiones que se están tomando en el sector minero energético en un país determinado, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay mucho que tiene que ver con acciones de difusión, con creación de capacidades para la interpretación de información. Y digo creación de capacidades no solamente en la sociedad civil, que es como generalmente se entiende, sino también en las empresas para entender cuáles son realmente las demandas efectivas de la población en los territorios donde operan y de los servidores públicos, ¿no? Que muchas veces, además, esto de la transparencia les cuesta, ¿no? Para poder crear ese diálogo bidireccional. Otro de los retos importantísimos de ese proceso de implementación, no solo del EITI, sino de todos los estándares de transparencia y de rendición de cuentas, es la inclusión de los actores, ¿no? Esto no puede ser un debate de expertos, de académicos, y bueno, incluyo, es muy interesante tener la oportunidad de debatir estos temas, pero esto tiene que incluir a la gente que realmente más impacta el sector extractivo, y yo creo que eso es algo que EITI ha empezado a hacer en algunos países más que en otros, sobre todo cuando baja a nivel subnacional, a hacer especies de EITI subnacionales, incluyendo comunidades locales, comunidades indígenas, pero eso es algo que tiene que darse de manera cada vez más importante, y si en un país como Venezuela es algo que hay que ir pensando a futuro, hay que pensarlo desde el inicio, ¿no? Esto no puede ser el último paso después de que pasan 800.000 cosas. Las comunidades locales tienen que estar en el centro de la discusión desde el inicio. Y lo último, digamos, en ese proceso de implementación es lo que antes mencionaba, ¿no? Esa ampliación permanente y progresiva de la agenda para estar en sintonía con el debate público. Cómo el EITI pasó de divulgar solamente el tema de la contribución económica del sector y cómo esa contribución económica se usa a incluir transparencia de la gestión ambiental en el sector, del rol de las mujeres en el sector, de los temas de empleo y contenido local, y cómo puede empezar a incluir temas que son relevantes para nuestra región y para nuestros países, como el tema de consulta previa, como el tema de la transición energética, ¿no? O sea, uno no podría pensar en Venezuela que no permita tener elementos de base para discutir en un país profundamente petrolero cómo se va a encarar el mediano plazo de ese proceso de transición energética y de pérdida de importancia y de rol de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, esos estándares de transparencia sin duda se tienen que adaptar a las realidades, como decía, de los países y del momento político y económico que viven nuestros pues allí donde se implementa. Y la última, por favor. Siguiente. Así que, bueno, esas eran como las reflexiones que yo quería traer aquí. Solamente dejo como reflexiones finales cosas que ya dije, pero que para subrayarlas quizás en nuestra conversación, y es la agenda de la rendición de cuentas y de los datos abiertos es para los gobiernos, pero es también para las empresas. Y en esto las empresas estatales son clave, y creo que esa es una discusión de mayor envergadura para Venezuela. Segundo, los asuntos a transparentar tienen que estar a tono con las necesidades del contexto. Importante para América Latina una discusión sobre cómo se reduce la dependencia, cómo se va a dar ese proceso de transición energética, cuál es el rol de las comunidades étnicas y obviamente procesos de consulta previa en esa divulgación de datos. Y lo último, pues que no es suficiente con información si no hay diálogo y rendición de cuentas efectivas, ¿no? Y obviamente de nada nos sirve de nuevo una sábana de datos si no tenemos posibilidades de participación y de incidencia efectiva, ¿no? De que a partir de esa información actores en el espacio público puedan incidir en la forma como se definen las políticas públicas del sector minero energético en nuestros países. Y lo dejaría ahí, Mauricio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ana Carolina González. La verdad es que a título personal he podido captar tres visiones importantísimas sobre esta industria, y la doctora Ana Carolina González ha dicho muy bien cuando ha hecho referencias al caso venezolano, particularmente en la industria minera del modo en el que le hemos desarrollado. Tenemos preguntas, y antes de eso quería decir lo siguiente. Los datos
editables, los datos que pueda manejar la ciudadanía, los datos que puedan descargarse de las páginas web de los ministerios, de las empresas, y que estas puedan producirse por un lado, o por un sector pueda ser aprovechado académicamente, pero por otro también, particularmente desde la sociedad civil, desde las comunidades, y traducirlo en un lenguaje que eso se vea o bien en obras de infraestructura o en educación o en salud, resultan claves. No, en la circunstancia actual venezolana no es que no estén datos editables, es que no están los datos. Entonces, la dificultad está en conocer incluso el modo en el que se aborda un sector o un territorio. México, Venezuela, Brasil, Argentina son repúblicas federales, ¿no? El resto de los países que nos acompañan son regímenes unitarios. Pero, por ejemplo, Colombia, que es mi vecino, además mi vecino inmediato porque vivo en la frontera, tiene un alto nivel de descentralización administrativa que hace que nosotros, una república federal, envidie el modo en el que se maneja la descentralización en Colombia. De modo tal de que, por supuesto, que los territorios, el modo en el que se llega a las comunidades es trascendental. Y hay una diferencia en Iberoamérica, y es que, por ejemplo, países como Bolivia o Venezuela o en algún momento Argentina tuvieron un neoextractivismo, es decir, el extractivismo impulsado por el Estado, por las empresas estatales, por institutos de investigación del Estado, y otros países que es el sector privado quien trae la inversión, la tecnología de punta para poderlo hacer. Ambos son distintos modos de ingresar a los territorios y al recurso minero propiamente dicho. Pero ambos, así como señalaba la doctora González, es trascendente que comprendan la capacidad y la necesidad de la transparencia y del acceso a la información. Por supuesto, porque hay muchos elementos. Quería traer a la mesa una pregunta que dejo también entre las otras que formulan. Y es que nosotros en la escalera de transparencia, digamos, en el ascenso hacia la transparencia, vemos, hay negocios estatales, por ejemplo, PDVSA tiene múltiples inversiones en el extranjero. Por ejemplo, tenemos en Venezuela refinerías en Europa o en Estados Unidos. Y muchas veces, si nos cuesta tener la información respecto a las empresas situadas en el territorio de Venezuela, mucho más con aquellas que se pueden encontrar fuera del territorio. Así y también las industrias básicas en el sector sur venezolano, de las empresas básicas de Guayana, también tienen empresas o holding extranjeros de capital estatal para poder llevar a cabo sus operaciones, la colocación o el mercadeo del mineral. Y muchas veces la inteligencia financiera dice que hay datos que no se deben revelar sobre la base de que eso es parte del mercadeo de los minerales. Sin embargo, hay elementos clave que debe la legislación y la sociedad civil tomar como indispensables para que esa industria pueda ser autorizada para celebrarse. En Colombia seguí muy de cerca el proceso de las consultas previas, cuando empezó a utilizarse las consultas populares como un instrumento para que los gobiernos locales o la comunidad pueda expresarse, y cómo luego la Corte Constitucional reinterpretó el valor que tiene una consulta popular a los efectos de una actividad que adelanta el Ejecutivo Nacional, entendiéndolo como una actividad central de un gobierno unitario en el cual no hay competencias regionales o locales. Eso, por supuesto que estamos todavía en el proceso de ver cómo culmina eso. Entonces, voy a leer algunas preguntas, unas son generales, otras son específicas. Por ejemplo, Miguel Ángel Gandica pregunta para el profesor Jaime Rodríguez Arana. Dice lo siguiente, profesor. Es muy valioso su comentario sobre el principio de universalidad de control de la administración pública. Con respecto al tema, realizo la siguiente pregunta con un breve preámbulo. Lamentablemente, en Venezuela se ha hecho una interpretación política sobre los denominados estados social, estados de derecho y de justicia, afectándose la explotación y uso de actividades en materia de hidrocarburos. Mi pregunta es, ¿qué tan grave es la estatización por completo de aquellas empresas dedicadas a la explotación de recursos naturales? Muy bien. La pregunta que plantea, que es una pregunta relevante y que parte de la idea del control en un Estado social y democrático de derecho, yo la plantearía sentando algunos criterios o principios generales. Por ejemplo,
el control tiene que ser un control independiente, si no, no es control. Y es evidente que los distintos sistemas comparados a los que podemos acercarnos en relación con las industrias extractivas y los títulos habilitantes que existen y las posibilidades también de gestión directa del Estado, porque hay países que efectivamente se manifiestan en este sentido. La experiencia que tenemos, por lo menos en los países que yo conozco, es que el Estado no es buen empresario. O sea, el Estado no nace para ganar dinero. El Estado está para garantizar la dignidad de los seres humanos y está para promover, defender y proteger los derechos fundamentales de las personas. Eso no quiere decir que los bienes de dominio público, los recursos naturales estratégicos se entreguen in toto al sector privado, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que a través de esos títulos habilitantes que permiten que los particulares puedan explorar, puedan explotar los recursos minerales y los recursos extractivos, a través de esas actividades, esas empresas, como también se ha dicho atinadamente, deben de rendir cuentas y deben de justificar sus actividades. Y el Estado debe realizar una tarea de control, pero un control que sea control, porque yo a mis alumnos les digo con cierto aire de provocación que en España tenemos 12 o 13 fórmulas de control, pero tenemos muchos controles, pero luego el control pues es muy, muy exiguo, porque si quien controla depende del controlado, de alguna manera, pues yo entiendo que ese control es muy difícil o imposible. Entonces, cuando hay empresas privadas que efectivamente disponen de títulos habilitantes para las tareas de la extracción de minerales, su explotación, comercialización, claro que tiene que haber, el Estado tiene que disponer de mecanismos de control, pero tiene que ser un control eficaz, eficiente, real, un control independiente y autónomo, y las empresas tienen que sentirse controladas, porque también en Europa se habla mucho, y en América del Norte sobre todo, creo que se habla mucho de la captura del regulador. Y esto hay que tenerlo presente, es una realidad que existe y que sociológicamente se demuestra que está muy presente en muchos países. Entonces, a través de la regulación, pues los estados tienen que controlar para que las empresas que realizan estas tareas cumplan función. Y cuando antes estaba haciendo unas consideraciones, a mí me venía a la mente una idea que hace años se planteaba en relación con la contratación pública, que sí, que es una categoría del derecho, pero es que ahora mismo la contratación pública es una política pública. Más allá de que sea una categoría jurídica, es una política pública donde, a través de ella, pues tiene que realizarse la inclusión social, tiene que protegerse el medio ambiente. Igualmente también en la actividad extractiva tiene que protegerse el medio ambiente, tiene que protegerse la inclusión social, tiene que, en países donde hay desempleo, luchar contra ella a través de estos mecanismos. Es decir, que el dilema de estatización sí, estatización no, presencia de la empresa privada sí, presencia de la empresa privada no, es un tema muy delicado que hay que plantear con rigor en cada país, pero yo desde luego en Europa la experiencia que tenemos es que el Estado no es un buen empresario, porque la realidad que nos dice pues que al frente de las empresas públicas muchas veces no se colocan a las personas que están más preparadas y en mejores condiciones para realizarlo de la mejor forma posible, sino pues a políticos ya que han cumplido su tarea y que hay que darles un asiento para que puedan, ¿verdad?, acabar sus días de la mejor forma posible. Entonces, bueno, eso es la realidad, la real realidad que nos puede gustar más o menos. Entonces, creo que el control tiene que ser real, pero yo soy consciente de que estamos años luz de que haya verdaderos controles, y la pandemia nos está demostrando que los controles brillan por su ausencia y que los estados tienden a exacerbar su capacidad de intervención sobre la sociedad civil y tienden a ahormarla, a controlarla, a conformarla y a evitar que la sociedad civil se articule con vitalidad. Entonces, dicho esto, pues creo que la mejor fórmula es aquella a través de la cual la industria extractiva produzca beneficios a la población, tenga legítimos beneficios a quien la realiza, beneficios razonables. Ahora ustedes saben que está habiendo una discusión en Europa muy importante, sobre todo sobre la energía eólica, la energía renovable, sobre los beneficios razonables. Y esto es un
concepto que hay que empezar a manejar también, porque evidentemente dentro de esos beneficios pues tiene que haber ingredientes de cuestiones ambientales, cuestiones de inclusión social, además de los económicos razonables que pueda haber en cada caso. Es decir, que es una cuestión delicada, difícil, pero que yo pienso que en un país como Venezuela, que el problema es que no tiene datos, lo primero es que tenga datos y que sean datos reales, porque también digo una cosa, si tenemos muchos datos, pero datos manipulados o sesgados, yo no sé qué es mejor o peor, si tener datos o no tenerlos, porque los datos manipulados o sesgados al final a lo que llevan es a decisiones profundamente erróneas. Entonces, bueno, también se ha dicho que efectivamente la transparencia pues es una cualidad democrática que se puede graduar y que no siempre la rendición de cuentas pues es una actividad que permite a la ciudadanía conocer la realidad, porque la rendición de cuentas es algo meramente formal para cumplir un requisito y ya está, bueno, pues al final no deja de ser un sucedáneo, un señuelo que no ayuda a que la ciudadanía escrute, conozca y esté en mejores condiciones para saber cómo se manejan los asuntos públicos. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. De hecho, en materia de control puedo dar datos de algo curioso. Por mucho tiempo, Venezuela cuando nacionalizó su industria en 1975, la industria petrolera, el ministerio a cargo que tenía pues la adscripción de PDVSA, de la empresa petrolera, pues había un ministro, un consejo de ministros y un presidente del holding estatal. A partir del año 2000 empezó a haber la tendencia de que el presidente de la empresa controlada era a su vez el ministro. Claro. Con lo cual, por muchos años ocurrió no solamente en la industria petrolera, sino también en la minera, en la producción de electricidad y demás. Entonces, bueno, eso es respondiendo a lo que Miguel Gandica señalaba, los riesgos del Estado empresario. Por otra parte, María Eugenia Gil Veroes pregunta a todos los panelistas, ¿cómo ven ustedes la aplicación del convenio de Escazú en el gobierno abierto y el sector extractivo? ¿Quién quiera responder? Yo podría, Mauricio. Mira, le podría contar un poco. Ya el convenio entraría en vigencia con la 11ª ratificación de México. Entonces, me imagino que van a seguir los países, pero tendrían que focalizarse mucho en las discusiones y en los debates que han ocurrido en Colombia y en Perú, donde había una reacción conservadora muy fuerte por un temor a una afectación a la soberanía que el propio acuerdo, el propio texto del Acuerdo de Escazú, obviamente respeta en cuanto al principio de integralidad de la soberanía de los estados, en cuanto al manejo de los recursos naturales. Para aclarar, el Acuerdo de Escazú no tiene que ver sobre el manejo de los recursos naturales. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo de derechos humanos que tiene que ver con 4 derechos específicos en la gestión de los recursos naturales. Entonces, que exista una competencia para resolver un diferendo entre 2 partes miembros del acuerdo y que se vaya a la Corte Internacional de Justicia, nunca va a ser materia ese diferendo, un territorio, un recurso natural específico. Va a ser cómo se interpreta la aplicación de esos derechos en el país, ¿no? ¿De qué derecho estamos hablando? Acceder a información, o sea, transparencia. ¿De qué otro derecho estamos hablando? Participación ciudadana, acceso a la justicia ambiental y el tema del artículo 9, que es el tema novísimo, que se diferencia con el convenio de Aarhus de ya hace más de 22 años, que es el tema de los defensores ambientales, ¿no? Entonces, ¿cuál era la preocupación? Era ese pretexto, pero en realidad, si uno analiza en el caso peruano, solamente para hablar del caso peruano, y creo que también colombiano, por lo que he analizado de la legislación, muchos de los preceptos que están establecidos en estos 3 o 4 artículos, ya el Perú los cumplía. Es más, nosotros nos hemos dado la tarea de, no solamente hemos participado en la negociación, sino también en el análisis de posibles interpretaciones de aplicación del acuerdo en el caso peruano. El 95% de las instituciones que están en esos 3 o 4 artículos, ya el Perú las estaba cumpliendo. Pero ¿qué es lo nuevo entonces? La pregunta que nos hacían desde la otra orilla es, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que lo que está haciendo básicamente los estados es elevar la protección
de estos derechos ambientales, de acceso ambiental, que estaban en legislación nacional, ahora protegidos en un marco de convencionalidad y en el caso peruano, en un marco de constitucionalidad. Eso es lo nuevo, y obviamente va a obligar al legislador, al poder constituido, a obviamente implementar esos derechos, que en algunos casos hay una serie de brechas de implementación, ¿no? O sea, podríamos ir ya en detalle. Por ejemplo, un estudio de impacto ambiental. Estamos hablando de una zona local, como había hablado Ana Carolina, donde la población no habla castellano, sino habla quechua. Y el estudio de impacto ambiental, como sabemos, es un estudio multidisciplinario, obviamente de un lenguaje técnico muy complejo, donde se necesitan varias disciplinas para poder entender, establecer los posibles impactos ambientales y sociales y mitigarlos. Pobladores que tienen otro tipo de conocimiento, obviamente es necesario que ese estudio se transforme para que recoja las observaciones, preocupaciones y los derechos de estas poblaciones, ¿no? Entonces, eso lo que hace el acuerdo es establecer, oiga, usted tiene una obligación para hacer ello. Y ya no el legislador, ni siquiera la administración va a poder jugar, violar, tergiversar o instrumentalizar ello porque tiene un rango de mayor protección. Entonces yo creo que ese es un ejemplo, pero podríamos detallar quirúrgicamente Claro. y vamos a ver que recoge básicamente la experiencia de toda la región, ¿no? Muchísimas gracias, muy acertado, César. Asimismo, otra pregunta. José Alberto Rodríguez pregunta también para César. Doctor César Gamboa Balbín, en la agenda del ATI, ¿qué estrategias se plantean para mitigar los efectos negativos que producen las industrias extractivas desde el punto de vista ecológico y ambiental? Sí, gracias. Creo que respondí la pregunta, de hecho, y además está Ana Carolina. Ana Carolina fue una de las artífices y una de las negociadoras de la inclusión de lo que sería el estándar ambiental, ¿no? Ana Carolina y yo fuimos miembros del Consejo desde el 2016 y se produjo una negociación porque la iniciativa tiene estos tres colegiados, ¿no? Gobiernos, sector privado y sociedad civil, y que cada 3 años revisa el estándar y obviamente la idea es mejorarlo, que sea mucho más integral con respecto a todo lo que es el sector extractivo. Y hubo una propuesta, sobre todo de sociedad civil, hubo una carta de más de 140 organizaciones que apoyó la inclusión de la perspectiva, de la preocupación socioambiental, no solamente de los académicos o de la sociedad civil, sino de las poblaciones locales que en 20 años pues han enfrentado impactos ambientales y sociales. No toda la propuesta se incluyó, pero se ve reflejada, por el chat, por las preguntas, le hacía la respuesta que finalmente se definió en lo que se conoce el estándar 6 en el tema de transparentar los pagos ambientales, en el estándar 6.1, y en el caso del 6.4, promover, animar que los países transparenten sus sistemas de gestión ambiental y también cómo establecen la jerarquía de mitigación de los impactos ambientales y sociales de las actividades extractivas, ¿no? Entonces, es un avance, ahora la idea es implementar, a veces suena muy bonito, está ahí en la norma, ahora nos toca la implementación, esa es la chamba, ¿no? Entonces, ahorita estamos en eso, empujando una guía para que los países sepan exactamente cómo van a reportar esa información en los reportes nacionales anuales que tienen que elaborar, ¿no? Entonces, ahora toca la definición de los detalles con respecto a ese estándar. Muy bien, muy agradecido, César. Por otra parte, Jesús Urbina hace la siguiente pregunta, previo con una introducción. Dice lo siguiente. Entre las industrias que más practican el lobbying están las extractivas, globalmente. Junto a las exigencias ciudadanas y prácticas formales de gobierno abierto, ¿cuál consideran que debe ser la orientación primordial para evitar que el cabildeo, en sus comprometedores contactos con áreas gubernamentales, parlamentarias y de la misma justicia, erosione la confianza de la gente en las instituciones, aún en la modernización de la democracia? ¿La preferencia sería establecer normas jurídicas estrictas que lo bloqueen o sería suficiente que, en el marco de la participación cercana y la colaboración de la ciudadanía en políticas públicas, se espere la autorregulación por parte del funcionario bajo la vigilancia de la sociedad civil? La pregunta es abierta.
Sí, brevemente, yo lo que diría es que la transparencia es, por ahora, el mejor antídoto contra la corrupción. Y en Europa, desde que la Comisión Europea ha obligado a los comisarios y directores generales que tengan sus agendas abiertas y que la ciudadanía pueda consultar las reuniones que tienen con los sectores que se trate, pues creo que la corrupción está más cercada, más sitiada, más difícil. Y es verdad que hay sectores en los cuales la actividad de lobby es muy importante. En Bruselas se calcula que hay cientos de lobistas y de empresas que tienen acceso a eurodiputados, miembros de la comisión, pero si las agendas son públicas, entonces las cosas cambian. Si no son públicas, estamos perdidos. Y yo creo que en ese sentido, bueno, pues si los diputados, ministros, secretarios de Estado, directores generales tienen sus agendas abiertas y se pueden consultar por las páginas web, bueno, pues procurarán tener agendas propias de quien maneja asuntos públicos de forma plural, porque claro, si un diputado, si un ministro tiene en su agenda que se ha reunido 14 veces con tal lobby, bueno, pues eso es muy grosero y muy evidente, ¿no? La transparencia es el mejor antídoto que hay. Claro que tiene que haber normas jurídicas que lo regulen. No podemos dejarlo a la autorregulación, porque la autorregulación sabemos que da mucho de sí, pero que también provoca muchos problemas. Y hoy por hoy nos conviene mucho que la transparencia esté bien regulada, pormenorizadamente regulada, y creo que, por lo menos en la Unión Europea, el caso de las agendas públicas y abiertas de los diputados, de los ministros, de los comisarios y los directores generales ha supuesto una reducción importante de la corrupción también en esta materia. Muy bien, muchísimas gracias. Ya podría agregar algo, Mauricio. Adelante, cómo no, claro. Porque escribí, también estoy de acuerdo con el profesor. Yo agregaría, o sea, una serie de mecanismos para impedir ello, ¿no? En el caso peruano, además de las agendas públicas puestas en la web y que todo el mundo puede acceder, también incluir las declaraciones juradas anuales de la renta de estos funcionarios para ver el grado que se incrementa o no esa renta. Y obviamente esa información disponible, como junto con otros mecanismos, tiene que venir con una sociedad civil fortalecida que tenga la capacidad de analizar esa información para identificar si es que puede haber un posible delito de corrupción en general, ¿no? Entonces, son varios elementos, pero concuerdo plenamente con lo que ha dicho el profesor don Jaime, que la transparencia es la receta general, pero hay que establecer elementos que permitan su implementación. Es verdad. Ana. Sí, yo quisiera añadir sobre eso, porque el EITI ha sido fuertemente criticado porque se considera que es insuficiente la lucha contra la corrupción, y recordará César que estábamos en la última reunión del periodo pasado de la Junta Directiva de Transparencia cuando estalló el escándalo de corrupción en Senegal, y Senegal había sido declarado en ese momento como uno de los países que más cumplía con todos los requisitos de transparencia del EITI. Y está ya este escándalo, ¿no? de pagos por debajo de la mesa, de las empresas para obtener contratos, en fin. Pues yo creo que sí es muy importante la transparencia, sin duda, pero es insuficiente, ¿no? Y es insuficiente porque, digamos, hay normas que no tienen que ver con la transparencia, pero que están a la base, digamos, de ese proceso de captura del Estado, ¿no? Y que tienen que ver, por ejemplo, con la puerta giratoria. Entonces yo diría que más, o sea, esta es una parte de la regulación, tiene que ver con diseminación de información, con apertura, con transparencia, pero hay otro tipo de normas que tienen que ver con la gobernanza del sector, que complementan eso, ¿no? Digamos, en Colombia se está empezando a restringir esto de la puerta giratoria, o sea, esto de que pasas de ser el gerente de la empresa a ser el ministro de Minas o viceversa, pues no tiene como mucha presentación, pero además cómo construyes espacios de control efectivo de la sociedad civil o, digamos, específicamente en el otorgamiento de contratos, cuáles son los pasos para el otorgamiento de contratos, cuáles son los requisitos, cuáles son los procesos de apertura, de nueva transparencia de la información, y cuáles son los espacios que generas para que haya procesos, por ejemplo, como de periodismo investigativo, alianzas internacionales, porque muchas veces estos procesos de corrupción se juegan a gran escala, ¿verdad? Digamos, con además el uso de paraísos fiscales y de flujos financieros ilícitos que van por aquí y por allá. Entonces,
Creo que, digamos, la transparencia es uno de esos elementos, pero yo pensaría que hay otro montón de elementos, dado que estos procesos de corrupción son cada vez más complejos, más internacionalizados, y muchas veces como que utilizan los canales, digamos, cumplen con los requisitos formales, pero por debajo y a través de otros mecanismos, digamos, es que se presentan esos flujos de corrupción, ¿no? Y mucho más, vi que había una pregunta, Mauricio, en el chat, si me permites, sobre el tema de estos flujos ilegales, de la minería ilegal, ¿no? Porque además me preguntan, bueno, ¿y el IITI cómo cubre esto de la minería ilegal? Pues no lo cubre, ¿no? Porque pues obviamente si algo tiene la minería ilegal es que no tiene ningún estándar, ¿no? Ni estándar legal, ni título, ni licencia ambiental, digamos, no cumple con nada. Pero los que sí deberían cumplir con estándares y a los que sí deberíamos exigirle un comportamiento mucho más probo es a quienes compran esos minerales, porque esos minerales que están siendo explotados y que están siendo traficados a través de la frontera en Colombia, Venezuela, etcétera, llegan a algún lugar, son utilizados, o sea, los explotan porque los pueden vender. Entonces ahí el estándar no es solamente para quien produce el mineral, sino para quien compra el mineral. Claro. Y hay otra serie de estándares, por ejemplo, que se están promoviendo en la OSDE alrededor del tema de minerales libres de conflictos y otros, que tienen que ver con eso, ¿no? Con esas cadenas de valor de los minerales y cómo garantizamos que haya una debida diligencia por parte de los compradores para evitar, digamos, la ilegalidad a la base. Muy bien. Muy bien, de hecho sí, hay varias preguntas que estaban también orientadas hacia ese ámbito de la actividad de contrabando o de la explotación ilegal. Cristi Rangel pregunta, gracias por sus esclarecedoras intervenciones. Para César Carolina González, la iniciativa de ATI, entre sus estándares, está entre sus estándares la consulta de proyectos a las comunidades indígenas ubicadas en los espacios de extracción. ¿Conocen alguna experiencia en países signatarios en las que las comunidades indígenas hayan incidido en las decisiones de explotación? Comienza Ana. Bueno, es una buena pregunta porque estamos actualmente en debate dentro del Consejo Internacional de IITI y, bueno, con Ana también en el anterior periodo esto se ha ido empujando sobre todo por sociedad civil, de tratar de que la iniciativa que a veces está en la estratosfera, ¿no? La Secretaría está en Oslo, ¿no? Una vez al año teníamos que reunirnos allá y la verdad que donde las papas queman, donde están los temas acuciantes, es en lo local, en el campo, en la operación en sí, ¿no? Entonces, la iniciativa ha estado planteándose mucho cómo lograr impacto local, ¿no? Hace poco creo que había un estudio relacionado a ese tema apoyado por la Fundación Ford, y desde la sociedad civil creemos, y eso es parte de la agenda, que la consulta previa para pueblos indígenas es justamente un derecho y una herramienta para lograr que la iniciativa pueda tener ese impacto local, como seguramente hay otras herramientas que se pueden utilizar. De hecho, estamos promoviendo que todos los instrumentos de la iniciativa incluyan a las comunidades locales o indígenas afectadas por las actividades extractivas que son parte de la iniciativa, ¿no? Ahora, con respecto a Perú, no me quiero extender, quizás eso sea motivo de otra conversación. Hay balances negativos y positivos con respecto a la aplicación de la consulta previa en estos últimos años, desde que se aprobó la ley y el reglamento de consulta. El Perú es signatario del Convenio 69, que está vigente en Perú desde el año 95 y hemos pasado por muchos conflictos hasta que se estableció un marco legal específico. Han habido más de 50 procesos de consulta previa en varios sectores y ha sido un aprendizaje de lo menos a lo más, ¿no? De acumular conocimiento, capacidades, a lograr de que en algunos casos, no en todos, las comunidades con sus aliados, sus organizaciones representativas, sus asesores han podido plantear en los acuerdos de consulta elementos sistémicos que cambien una actividad. Un ejemplo, en un proyecto de hidrovía que se quiere desarrollar en el Perú, las comunidades plantearon el cambio de reglamento ambiental, el reglamento de infracciones y sanciones de las actividades de transporte acuático. En otro ejemplo, en el lote 192, las comunidades plantearon un fondo de bienestar social para que parte de las regalías que se obtengan de la operación petrolera
creo que si no me equivoco es el 2,5%, vayan directo a este fondo que beneficie a las comunidades. Entonces, no quiero decir que es la panacea, pero lo que quiero decir es que hay muchas lecciones aprendidas de casos específicos donde la correlación de fuerzas entre las comunidades y el Estado ha permitido posiblemente generar no solamente precedentes, sino cambios sistémicos en el sector, y de los cuales hay que aprender. Sí, yo me sumo a lo que plantea César, primero sobre la consulta previa y luego, digamos, sobre cómo lo aborda él. Yo creo que hay casos interesantes donde efectivamente hay procesos de incidencia de las comunidades en esa toma de decisiones, si quieres, sobre todo en lo que tiene que ver con la distribución de beneficios, ¿no? de esas explotaciones de recursos naturales, pero incluso en algunos casos oponiéndose, digamos, a una operación en un caso dado e impidiendo, digamos, que una operación se dé en su territorio, ¿no? Yo creo que hay casos específicos diría yo, de éxito en el sentido de el logro de las comunidades de poder incidir y poner su voz sobre la mesa en estos casos. Pero en general sí, y digamos con César lo hemos discutido varias veces, hay una frustración muy grande con los procesos de consulta en general, ¿no? En Colombia creo que la cifra que planteaba una organización que le hace seguimiento a estos procesos, que es Acubadaura, una organización de abogadas indígenas muy buena, creo que son como más de 4.000 consultas que se han venido realizando alrededor de proyectos no solo del sector extractivo, proyectos de infraestructura y otros, ¿no? Pero que, digamos, como con muchas dudas sobre qué tan efectivos son en el sentido de todos esos compromisos que se asumen en esos procesos de consulta, qué tanto se han cumplido, ¿no? Y por eso cada vez más, digamos, yo creo que el movimiento indígena y quienes son cercanos al movimiento indígena y de comunidades afrodescendientes está pendiente de hacer un monitoreo a las consultas, ¿sí? Y de monitorear dónde se ha hecho consulta, cómo se hizo la consulta, quién participó en la consulta, qué se decidió en la consulta, cuáles fueron los compromisos que asumieron las empresas, los gobiernos, etcétera, y en qué grado de cumplimiento están esos compromisos. Y ahí es donde el EITI y donde la transparencia de la información es clave, ¿no? Porque, digamos, el EITI no resuelve per se los dilemas de la consulta previa. Pero el tema es que hoy en día es muy difícil obtener información sobre cuáles son las consultas, cuáles son esos compromisos. Entonces, ¿cómo le hace seguimiento a esos acuerdos que se han construido en el marco de ese diálogo, que son fundamentales además para evitar, digamos, el escalamiento de la conflictividad social? Y yo creo que ahí el EITI tiene un rol fundamental que jugar, de nuevo, para ser relevante, ¿no? Porque si el EITI no está a tono con el tipo de demandas de información que tienen las comunidades y que tiene un grupo tan importante como son las comunidades étnicas, pues va perdiendo como relevancia con el contexto en el cual se implanta, ¿no? Así que esta discusión que en este momento se está dando en el EITI a nivel global para que se incluya un requisito donde también se divulgue información sobre las consultas previas, sería fundamental, ¿no? Sería clave. Ya lo hacen algunos países del EITI. Ya algunos países como Filipinas incluyen la consulta previa dentro de los temas que están en los reportes del EITI. La idea es que eso se hagan en muchos otros países, ¿no? Así es. De hecho, parte de muchas legislaciones es que no cuentan siquiera con una etapa en la cual sencillamente la ciudadanía puede intervenir, sino que pasa de la decisión administrativa de otorgar una concesión cuando corresponde o celebrar un contrato cuando ocurre. Vamos a cerrar con un comentario y una pregunta. Yo la verdad no quisiera que termináramos de hablar, la verdad es que está interesantísimo, los comentarios que tengo acá lo respaldan, pero no quisiéramos abusar del tiempo de ustedes. Jorge Sánchez señala, en Venezuela desde que los controles de auditoría interna de cada institución pública cambió de previo a posterior, la corrupción ha empeorado aún más en todos los sentidos y eso es algo palpable. Finalmente hay una pregunta de Tatiana Contreras y con esta cerramos. Dice, buenas tardes, ¿cuáles son las vías más favorables para que las propuestas del ATI logren acceder a un país como Venezuela, donde claramente existen altos grados de corrupción y limitadas vías de acción para luchar contra ella?
Es una pregunta difícil, difícil, ¿no? Es decir, es una pregunta que ustedes tienen que responderse, pero yo puedo responder de la experiencia, ¿no? Depende, por ejemplo, hay países como Guinea Ecuatorial que están en una situación muy particular políticamente, tienen prácticas poco democráticas, nada parecido con nuestra región, pero el asunto es que porque quiere acceder a un fondo o una donación de la banca multilateral o del Fondo Monetario Internacional, se establecen ciertos estándares, en otras palabras, factores externos que hacen que tenga que asumir ciertos compromisos, ¿no? En realidad, en teoría, yo te podría decir que debe haber un acuerdo entre el sector privado, el gobierno y la sociedad civil. Sin eso, Haití no anda. Y aún con eso, hay muchos retos por hacer. Pero en la práctica, lo que encontramos es que hay incentivos internos y externos para que Haití ocurra, para que además ocurra eficientemente. No solamente es la norma, sino la negociación permanente. Y vemos que en la región, yo he tenido la oportunidad de evaluar en la región, dentro de uno de los comités, hay muchos retos que superar, ¿no? Entonces, si no hay esas condiciones, que creo que Ana Carolina hablaba en la teoría de la elaboración de la norma, necesarias para poder promoverlo, la verdad es que va a ser muy difícil que se implemente en un país, ¿no? Entonces, lo mínimo es que eso sea parte de la agenda de los tres, en función a que ven que es una adicionalidad, que es algo que los puede llevar a un nuevo estado, a una nueva situación. En el caso de la sociedad civil, tienen que tener una alta capacidad para comprender no solamente los estándares, sino para poder negociar ese tema, ya que eso implica a veces negociaciones de cuerdas separadas, a veces eso implica ceder algunos temas, y yo sé que en algunas situaciones negociar o dialogar ya tiene un costo político muy alto en muchas ocasiones, ¿no? Claro, seguro, seguro. Hay mucho por hablar. De hecho, ojalá pudiéramos cerrar algunas cosas. Recuerdo hace un instante cuando el doctor Jaime hablaba de que la contratación pública, que viene a ser no solamente una institución de derecho administrativo, sino ya una política pública. También en algunos países de la región se ha discutido que las concesiones puedan considerarse como concesiones estratégicas desde el punto de vista de la contratación pública estratégica. Es decir, qué cosas se le suman como beneficios especiales por otorgar una concesión. Y lo que en el ámbito minero ocurre que para llamar a concurso una concesión es muy difícil, sobre la base de que la información del yacimiento tiene que ser muy alta para poder ofertar con alguna información, con lo cual termina siendo pues la adjudicación del primero en el tiempo, primero en el derecho, en el régimen de concesión. Pero cómo tomar esas instituciones, esos elementos propios de la contratación pública estratégica a la concesión de dominio público. Entonces, en este punto yo quiero agradecer mucho a todos quienes no solamente dispusieron de su tiempo para compartir con nosotros, sino especialmente a los panelistas, quienes son representados y respetados conocedores del tema. La verdad que quisiéramos seguir muchísimo. La verdad que hay otras preguntas, otros elementos, pero creo que va a dar oportunidad para que podamos volver a conseguirnos en estos. Y les digo algo para cerrar. Nuestros tres invitados son ponentes internacionales desde Venezuela, con lo cual a Venezuela va a llegar el momento en el que hay que construir estas instituciones que no tenemos. Este debate para la sociedad venezolana es un debate que nos pone algunos decían que a veces llegar tarde se ve cuál es el aprendizaje de los demás. Entonces, para ver lo positivo, veámoslo así, y nos va a servir muchísimo que este debate sea el primero de muchos, en el que Transparencia Venezuela ofrece sus espacios para que ustedes que conocen también de estos temas puedan acompañarnos en la reconstrucción del país. Así que estoy muy agradecido con ustedes, con todos los que se pudieron conectar hasta ahora. Tuvimos una audiencia numerosa e importante. Creo que el tema da para que esto lo sigamos conversando. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a ustedes, Mauricio, y a mis colegas. Adiós, muchas gracias.